Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Vamos a escuchar una recomendación que nos han hecho, ya por acá tengo el dato básico, y la banda se llama Sterband. Ellos son de Alemania, de Greven, Renania del Norte, Westfalia. Sus géneros son el black metal depresivo, sus temas líricos la soledad, el olvido, la desolación y el suicidio. Fue una banda formada en el 2000 y siguen activos hasta el momento, según aquí, señores, en la página de Metal Archives. Entonces vamos a escuchar esta canción que nos recomendaron, que se llama Einsamkeit, que según en español significa soledad. Vamos a ponerle atención y damos un comentario al respecto, señores. Vámonos con Sterband. Son como lamentos, señores. A veces se toman su papel muy en serio las bandas. Pero sí, ahí empezó la música. Pero son como gritos de dolor, desesperación, sufrimiento, no lo sé. Tal cual lo dice aquí su ficha. Temas líricos: soledad, olvido, desolación, suicidio. Y sí encontré su letra en español. Ya la estuve leyendo un poco. Pensé que así se le iba a pasar toda la canción con lamentos y gritos, señores. Un sonido pues crudo, oscuro, tal cual, depresivo. Y bueno, algo muy característico de estas canciones son las guitarras, ¿no? Que suenan, tienen una distorsión saturada, fuerte. Y el sonido, repito, es crudo, la verdad. La letra, pues, con un tema existencial de soledad, por lo que leí. Muy bien. Ante todo, en su género creo que suena bastante bien. Muy bien, ya cambió la batería. Cuando la batería cambia un poco, todo da... Ah, miren, esos pequeños detalles, esos tamborcitos que sonaron me recordaron mucho al sonido de los Rototoms. Pero en sí el vocalista, su canto es como un lamento, como gritos de ayuda, no lo sé, así lo siento. Y sinceramente no sé qué efectos pueda tener este tipo de black metal depresivo en personas con problemas de este tipo. Tristeza, soledad, depresión, valga la redundancia.
Y bueno, no sé si todo el álbum sea de esta manera. Creo que sí. Los temas deben ser similares. Pero eso me llama mucho la atención. Ahí entró un doble bombo. Les digo, esas cositas son necesarias para que no se vuelva tan repetitivo. Pero sobre todo su tipo de canto puede llegar a ser desesperante en personas que no están acostumbradas a este tipo de géneros musicales. Ah, muy bien. Me agrada ese cambio. Les digo que le da otro sabor, le da otro toque. Y es necesario porque cuando va un poco más lento se siente un poco pesado por momentos. Claro, a quien está acostumbrado a escuchar black metal depresivo, creo que pues no hay ningún problema. Les gusta. Tal vez lo escuchen a diario, a todo momento, no lo sé. Pero a quienes no estamos tan acostumbrados sí nos puede caer un poquito pesado. Y sobre todo conociendo el tema de las letras, que les digo, pues sí son tristes, depresivas. La voz me llama mucho la atención. El estilo de canto como con sufrimiento, con dolor. Esa lentitud de la música, esa pesadez. Todo se complementa. Al parecer terminó. Oh, al final se escuchó como un disparo, señores. Eso también es muy raro. Bueno, no es raro, más bien me causa cierta sorpresa. Starband con, por acá tengo el nombre de la canción, Einsamkeit, que significa, según el traductor de Google, soledad, señores. Y pues sí, al final me causa cierta sorpresa ese disparo, porque me da a entender que pues se suicidó el personaje, ¿no?, de la canción, o no lo sé, no lo sé realmente, pero pues son canciones que sí se sienten crudas, sí se sienten de alguna manera triste. Y repito, yo no sé qué cause en ciertas personas con estos problemas de depresión. Entonces, pues la letra habla de todo eso, ¿no? De temas existenciales, la soledad, el suicidio, que son cosas muy delicadas. Uno puede pensar que a veces la gente es débil, pero no. Son temas o problemas psicológicos muy fuertes, muy profundos, que los que no lo vivimos creo no lo podemos entender en carne propia. Lógico, obvio. Entonces me llama la atención porque pues aquí en el canal escuchamos todo tipo de música. Entonces nos venimos a escuchar el black metal depresivo y te encuentras, ¿no?, con cosas bastante pues crudas, tristes,
que te hacen sentir, o pensar más bien, que me hacen pensar qué sentirán las personas que escuchan esta música, no sé, a diario, a toda hora, antes de dormir. Pero bueno, son temas ya que igual se tocan aparte, pero que se habla un poquito de ellos, porque tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, leyendo la letra, los últimos versos, que no es muy larga la canción, dice: me arrastro en mil direcciones y sin sujetar tu mano lo suficiente fuerte, en sueños falsos huí a lugares ocupados, busqué la gloria de la unión y encontré solo la ridícula soledad. Y bueno, así es casi toda la letra, con este tinte que les digo, cuando uno no conoce estos problemas, pues no le toma importancia, pero sí son temas delicados. Entonces, pues la música, les digo que si uno no está acostumbrado a escuchar el black metal depresivo, es pesado, señores. A veces es pesado. Al principio con estos lamentos, estos gritos, pues sí me quedé así como pensando a ver a qué horas van a acabar, ¿no? Porque como no es algo que yo escuche a cada rato o diario, se me hace un tanto raro, no difícil de escuchar, solo raro, porque les digo, hasta este momento no había escuchado una canción que empezara así, con lamentos, con gritos, y a mi parecer pues representan el dolor, la nostalgia, la soledad, la depresión, las ganas de suicidarse, de lastimarse. No lo sé, señores, es solo una opinión que yo doy, pero pues es interesante, pero también es delicado este tema. Entonces, pues ustedes díganme qué opinan, qué piensan, cómo se identifican con estas canciones, sienten algo al escuchar este tipo de melodías. No lo sé, señores, pero bueno, déjenme en la cajita de comentarios ahí su opinión y platicamos un poco. Pero vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazote, suscríbanse, denle like a este video si les gusta, compártanlo y cuídense mucho, señores. Vámonos.